estas vacas que mañana las llevaremos para allá. Esta tarde no nos daba tiempo. Así que mañana las llevo para allá por la mañana temprano. Por la mañana temprano, cuando sale el sol a pasear. Que ahí dentro no comen nada. Están todos alambres cortados, se han salido. Justo cuando llegué esto, tuve que venirme para acá y se deben salir. Está toda la alhambra cortada. Voy a tener una riña con uno. Es que adelante hay un tío que es de estos riquinos sin dinero, que es más malo, con todos los vecinos anda a palo. Se han salido las vacas, iban por el camino para adelante, la estaba yo echando para acá. Cuando el tío ya allí pegando voces espantavacas, espantando las vacas. Le he dicho ahí de todo y me dice, te voy a denunciar. Me decía el tío que me iba a denunciar por grabar vídeos. Me decía, pues te voy a denunciar por grabar, a ti te va a salir caro grabar. Y digo, pues sí, ya tío, te estoy grabando, tío. Ni estaba haciendo directo ni nada. Vaya, ese, ya le he dicho yo que es el que ha cortado el alambre. He dicho, tú eres el que has cortado el alambre, tú. Porque siempre estás aquí protestando con todos los animales, no quieres que haya animales ahí. Eres de otro pueblo de aquí al lado. Él fue concejal socialista. ¿Sabéis lo que hacía? Que un seguidor mío trabajaba entonces en el ayuntamiento, que no lo va a decir porque está en Suiza, los llevaba a los obreros del ayuntamiento a trabajar sus olivos. Eso no lo dice él. Y ahora está siempre le molesta en todo el ganado. Un bicho malo, nadie le habla. Me dice ahorita a mi gente, yo te hablo porque estás por ahí con las vacas, si no a ti ni te hablaba. Y pues, me me falta pescuezo. Si al hijo suyo lo tienen amenazado de muerte, que es malo como él, que trabaja en un sitio de funcionario, es malo, el hijo es malo, él es malo, pero el hijo es peor. Lo tienen amenazado de muerte. Y creo que le quemaron un cochito. Y él es un bobo pelado, un tonto. Una mañana lo grabé a las 7 de la mañana echándome las vacas para la carretera. Se lo he dicho ahora, le he dicho, lo que voy a hacer va a ser publicar el vídeo que tengo sacándome las vacas para la carretera. Te denuncio, te denuncio, denúnciame. Luego tiene un camino cortado. Dice, le digo, se equivoca un camino que sale a la carretera, tienes tú cortado. Guay, pobre hombrito. Vaya a reñir con todos los vecinos. Ha denunciado a un vecino. Fijar si él es malo. Ha plantado a un vecino un árbol. Y porque lo ha plantado cerca de la linde, se lo ha hecho arrancar y ponerlo para atrás. Y él te ha hecho unas lichoneras, él ha puesto los cochinos al lado del vecino. Ahí, ahí adelante. Cagüen, es que bicho, ya me lo dijo el otro. Dice, sí, sí. Es todo lo suyo. Pues conmigo se ha llevado un susto ahora. Cagüen, ya le he dicho yo, tú eres el que has cortado todas las alambres, le he dicho a él. ¿Cómo me acusas de eso? Yo, claro que eres sido tú y tengo testigos, le he dicho. Vamos, que yo no sé si ha sido él, pero él es el único que no quiere que haya ganado. Desde toda la vida se compró la finca para ahí, ¿eh? Compró, y de esa obra, si la casa que ha hecho ahí, la mitad de los materiales son del ayuntamiento, que todos los obreros lo saben, y la bomba del sondeo, también dicen los obreros del ayuntamiento de su pueblo que la sacó de un sondeo que había para allí para una finca del ayuntamiento. Sí, sí, así le pasa, no le habla a nadie, no lo puede ver nadie. Buen día. O sea, que estaban las vacas mías metidas por la finca para allí. Digo, pues si esas vacas no son mías, son de su dueño, pues no es que no son las mías. Aquellas vacas son las tuyas. Digo, que esas vacas no son mías, las mías son estas. Oye, ¿sabéis vosotros más que toda esta gente para aquí? La semana pasada estaban las vacas ahí metidas. Ahí están las vacas tuyas metidas. Digo, pero si esas vacas no son mías, pues no es las mías que son. Esas vacas son las tuyas. Digo, pues esas son del dueño ese tío, que es uno de Ávila. Madre mía. ¿Cómo está el personal, macho? Le digo, ahora voy a traer para acá a la Guardia Civil, como le gusta. Ese te echa las vacas por las carreteras y los caballos y llama a la Guardia Civil él. Siempre él hace eso, su modo operandi es ese. Vamos, que yo lo grababa una mañana temprano a las 7 de la mañana lo grabé cogiéndome las vacas mías y llevándolas por la carretera. Luego me lo negaba. Como ahora me negaba lo de la alhambra. Y yo sospecho que el que la corta, porque es el único, está todo cortado todo lo que linda por lo suyo. Está toda cortada, está toda la alhambra cortada por 40.000 sitios. Así que las vacas las eché para atrás, después se han vuelto atrás y han salido. Y ya mañana me las llevo para arriba. Me dice que tú vendes los becerros. Pero digo, pero que esto es tuyo, esto no es tuyo. Que esa finca es de un sobrino mío, donde estaban pasando las vacas al del camino. Porque él lo suyo lo tiene vallado. Sí, sí, esto es mío. Pues esto era mi sobrino, zumbo de la vida. Se quedó de político atrofiado. Si no se sale, ese si no se sale de político va a la cárcel.
Yo es lo que trinco en poco tiempo. Los obreros, ¿eh? Uno que me sigue mucho, que está en Suiza, lo puede escribir. No lo va a querer escribir. Ese estaba trabajando en el ayuntamiento y lo llevó a quitar tallo. Es de un pueblo de aquí al lado. Llevaba a los obreros del ayuntamiento a sus fincas. Así son los socialistas. Hostia, qué fino. Pues nada, hijos. Ay, Dios mío, tengo una herida en la mano. Me está matando. Y nada, te para que esta noche y mañana temprano las llevo para allá. Están hartas las vacas, van por ir echando leche. Y nada más cruzar la carretera, después ya le meto 4 palos y fuera. No se ve ni un alma a campo. Y el único que veo es el tonto ese. Y nada más ahí se las vacas, porque me suena el GPS, no me llama, porque cojo la moto y voy para abajo corriendo a las vacas, macho, y que estoy echando las vacas para atrás y que llega el tío. Cuando siente los campanillos para allí, va corriendo el para allá a espantar las vacas. O sea, pues, se ve coger más chale la cabeza un día para ahí. Hay que dejarlo porque es el típico estos riquinos sin dinero, que lo peor que hay es un riquino sin dinero, lo digo yo. Dicen que un pobre rico es malo, pero un riquino sin dinero, uy, sé de los que se pone a hablar con la Guardia Civil y parece un ministro. Ahí tiene al hijo, que lo tienen bien al hijo, se lo van a afeitar cualquier día, por bicho malo. Esto para aquí te dejas comer, esto del ganado, te come la gente, entre unos y otros, tú tienes que tener siempre unos que te cortan el alambre, otros que te la sueltan, otros que te llaman para que están para aquí, otros que están para allí. Buah, hay que hacerle caso a nadie. Oye, que sabes las aceitunas que hay por el suelo tirar y que no ves para aquí a ninguna gente cogiendo aceitunas, a nadie, es que no ves a nadie. Esto es una pena, pero una pena grande, ¿eh? Yo se las he dado al muchacho, que no quiero saber nada de olivo. Vamos a echarnos para aquí un rato la siesta. Que dicen que hay que dormir en el suelo. Bueno, dice la gente que pasan frío en el suelo. Pues yo nunca paso frío en el suelo, ¿eh? Se pasa más frío en otro sitio. Estoy cansado de esta vida. Cualquier día me voy para Madrid. Me voy a vivir a Madrid. Bueno, ahora voy a estar unos días de solo en casa. Se va la mujer de vacaciones unos días, de vacaciones de invierno. Ah, buen día, mira que si le pego le agarro por el pescuezo al tío ese esta tarde me llevan detenido. Decía él, no dirás que soy yo. Has sido tú que la has cortado. Y tengo un montón de testigos que has cortado alambre. Además te tengo grabado llevándote las vacas para la carretera. Eso sí que es verdad que lo tengo grabado. Una mañana lo grabé. Me decía, te voy a denunciar por grabarme. Sí, hombre, ahora me va a denunciar. Me espanta la vaca y encima te grabo y encima quieres que me vas a denunciar. Yo para mí que ese tiene que ser el que corta el alambre. Pero ese hombre dice que con lo bien que para aquí toda la vida hemos estado hasta que vino ese país. Reñido con todos los vecinos, con todo el mundo. Bicho malo. Bueno, a mí él habla, pero no. Sí le pasa. Muy listo, concejalillo, era concejalillo. Menudo bien le fue de concejal. La casa esa que tiene ahí dicen todo que la hizo con los materiales del ayuntamiento. Eso lo dicen toda la gente de su pueblo, no es que lo diga yo, lo dice toda la gente de su pueblo. Y los obreros del ayuntamiento a sus fincas a trabajar. ¿Qué os pensáis? O sea, aquí estos politiquinos de pueblo saben mucho. Estos son como los curas. Va a echar vacas para allá.
Se han cargado hasta que no han cortado todos los alambres de la dehesa, no han parado para que no se pueda meter ganado ahí, ¿eh? Lo han hecho adrede, lo han estado cortando, pintan, cortando así, no hay ganado. Para que no haya ganado para aquí, es lo buenos que son. Y ese es uno de ellos. Porque es el único que está toda la vida detrás de los caballos, de todo. El único que está todo el día. ¿Te has dado cuenta? Diciéndome que las vacas me estaban metidas en una finca que hay ahí y son unas vacas que no son las mías, son las de su dueño. No conocen ni el ganado. Uy, dale. El concejalillo. Concejal, que si no se quita de concejal va a la cárcel de tanto trincar. Ah, qué guapa está la mi preferida con su compañero nuevo. Mira, la gente está creando encinas en medio de los olivares. Mira, unos buenos olivos y dejan ya las encinas, porque saben que se va a abandonar todo. Ya está toda la gente dejando las encinas. Ay, qué guapa. Voy a cambiar de tarjeta a Orange, porque me han dicho que con Orange, aquí en esta zona tengo más... Se van a ver mejor los directos con Orange. Voy a comprar una prepago y voy a probar un tiempo. Dicen que con esa tengo mejor historia. Esto si no, no vale para nada. Esto es Movistar no vale para nada. Orange, lo tengo una vez yo creo. Ah, bueno, y está la vaca, venga a correr para acá, venga a correr para allá, pues estoy ganado. Tengo que ir mañana es sábado, voy a poder ir a comprarla una de Orange y meterla a ver qué tal. Antes en las guerras podían regresar, volver a sus casas. Menudo disgusto me he llevado hoy, cuando se lo he contado a la Miriam lo que he visto. O sea, mira, fíjate, hay gente que tiene suerte, todos se lo hacen los alcaldes. Hay personas que todos los alcaldes le hacen favores. A mí todos los alcaldes van a por mí, no sé por qué. Si me toca la lotería. Y otro, un tío que no tiene oficio ni beneficio y que a nada que le pide a los alcaldes, ahí le han hecho una cosa, que eso es para que se le caiga la cara de vergüenza a la alcaldesa, pero en directo, lo que le ha hecho a ese hombre. Pero, porque sea amigo suyo, que no es amigo suyo ni le va a votar. Eso no se hace. Aquí los hay que nacen con estrellas, todo el mundo les ayuda y todo el mundo les da. Todo el mundo. Y yo para cualquier cachupapel tengo que llevar un abogado al ayuntamiento, que no me escuchan. No me quieren escuchar. Con eso de que soy cabrero, soy analfabeto, no. No me quieren escuchar. Que me dice el abogado, dice que es un injusto que un ayuntamiento que es público tengas que venir con un abogado siempre. Pues díselo, ¿qué quiere que haga? Los funcionarios no me pueden ver. Pues llevan años intentándome arruinar y no son capaces de arruinarme. Esto de mi padre, esto lo compró también mi padre, estos olivos aquí enfrente. Estos por aquí por abajo. Y todos aquellos están ensuciados de mi padre. Vamos, eso toca a mi hermana topa ahí. Cago en 10, macho. Esta vaca. Cuando se desparasitan se tiran unos días que andan mucho, no sé por qué. Es que hoy Miriam está que le duele el brazo, le duele el codo. Si no habíamos ido, solamente para que me ayuden a cruzar la carretera, una persona. Después, ya una vez que cruzan la carretera, llevan las vacas solas para allá. Enviamos también, pero en la carretera tiene que haber gente. Pues aquí te viene uno con un coche y ve las vacas y no para, te atropella las vacas. Oye. Ay, Dios mío. Ay, esta noche va a llover. Mira qué garranchazo tengo aquí, mirad. Dios. Las tengo quejería. Pues es verdad, hay gente que tiene suerte para todo.
A ver si le han echado zahorrita en su puerta de su finca, le han hecho ahí. Todo lo que pide se lo dan. A personas que no tienen ni oficio ni beneficio, que no aportan nada a la sociedad, que simplemente son para ellos. Estará contenta la señorita. Güey, hay que venirle ya. Entre la Carmen Sevilla y la del Tuberá y la Pescueza, que la Pescueza es íntima amiga de la Tuberás. Se sentaban a tomar café para ponerme. El invierno pasaban, está poniendo todo el invierno de todo. Tuberá le decía, le inventaba, le contaba historias a la Pescueza. Y la Pescueza amenazándome por detrás. Güey, a que tenemos un liado aquí con la Pescueza, el Pescueza el chizángano de antes, el riquino sin dinero, el otro, el de la madre mía, no tienen vida propia. Me dice que yo nunca estoy con las vacas, me decía, nunca estás con las vacas, ¿no? No estoy con las vacas. Pues eso sí que vosotros lo podéis corroborar. Desde el día y la noche. A ver los olivares abandonados por todos lados. Mira que olivita que abandonadas por todos lados. Esto es una derrote. Esto es un derrote el que hay en España. Un derrote. Ya la aceituna. Un derrote. Cago en la madre que la trajo para acá. Aquí había una fuente donde se podía beber. La fuente la rompieron. Aquí se cargan todas las fuentes. No sé, no quieren que haya. Vendí es legionaria. Siempre está la alegre, ¿no ves? La alegre es la que no, le he quitado el campanillo, esa es la que está todo el rato. No, esa vaca desde que le pegaron ya no quiere amistad. La madre que las trajo para acá. Han cortado toda la alambradera de esa, Esa las han cortado simple y llanamente porque tengo yo las vacas, para que no meta yo las vacas, Eso no lo han cortado simple, solamente la han cortado para que no meta yo las vacas ahí. Y mira si el ayuntamiento viene a preparar, no la prepara, ni ha puesto una denuncia de que han cortado el hambre, porque a la alcaldesa le interesa que tampoco tenga yo aquí ganado para sus ovejas, para las ilegales. Tanto el día, vete para la sierra, vete para... No quiero, güey, tío, qué ganas tiene que vaya para la sierra, macho. Bueno, así siguen ellos con sus granjas de pinipón. Y ya está. Mastines de baje gordo que no son capaces de matar ni una zorra, me cago en 10. Vale, me acuerdo de una vez que vino aquel castellano con las ovejas. Lo querían hasta linchar al hombre, lo querían matar. Madre mía, cómo estaban con aquel de las ovejas. Y gente sin ganado, Oh, no, soy un gnomo. Lo grabo al tío el verano pasado sacándome las vacas a la carretera
Y ahora me dice el hombre que si se enseño el vídeo a los guardias me denuncia por grabarlo. Le digo, ¿qué? Ah, hombre, y lo puedo estar publicando si me da la gana. Y te mete un disgusto a los hijos, luego tira a los hijos enchufados por la política. Están los dos hijos enchufados, uno de funcionario, el otro por los socialismos, porque para los méritos, uno es malo, uno que es funcionario es malo, lo tiene amenazado de muerte, porque es malo como la quina. Pero hoy da galas, pero ¿qué vos pasa hoy da galas? Tranquilizaros para ahí, como vos cojamos en punto para allá. La mierda de la carretera que cruzaste y que hace falta mano de obra barata. Ah, me dice otro día uno, tienes que ponerte un chaleco. Digo, 3 chalecos me voy a poner. Pues no veo todas las mañanas todos los viejos por la carretera paseando sin chaleco. A ver si yo puedo cruzar un cacho de carretera, me tengo que poner un chaleco. Vamos. Ah, buen día. ¿Ya? Se van las vacas, no paran a comer, que hay comida por ir para allá de olivar. Los olivos de mi hermana, pues nada. Esta no es alegre, esta, si está la vaca no come, nada más que andar, que andar, que andar. Ya pega un tiro en mitad de las sienes. Ahora cuanto que para la quito, está para parir. Cuanto que para hay que ir a becerra o el becerro la quito. Me da pena, los hijos que se muera aquí en el campo. Pero yo qué sé. Va, por ahí para allá, que vamos a echar la moto para adelante. Ay, qué sueño tienen algunos, Agales. Qué sueñito tengo. Nadie cogiendo aceituna. No ve a nadie limpiando olivos. Y no se ve a nadie. Pues aquí nació la fuente. Fuente. Ay, la fuente. La fuente se la cargaron, como se van a cargar del tejar. Los pantanos los están vaciando. Las fuentes las están enterrando. Aquí las ovejitas, cuidándolas para aquí, las mis ovejitas, hay que estarlas cuidando para aquí, con el zamarro. Entonces las ovejitas aprovechan mejor el campo. De esta manera andan libres por donde quiera, pues están las ovejas desorientadas. Mira. Aquí al lado del camino, todas las aceitunas por coger. Me voy a poner el casco, vamos a ir con la moto hasta adelante. Ah, buen día. Que me caigo para el suelo. Me cago. Madre que chopa acá. Ay, Dios mío. Solo pido una cosa, que me toque la lotería, pero la de la salud. Aquí te pones malo, me pongo yo malo y madre mía. Aquí me quitan, ya vamos, a mí a todo que se ponga malo. No te quedan. Buen día con la moto. Si esto arranca y todo, mirad, va a tocar agarrar el embrague. Si no, no arranca. Vamos a enganchar aquí el móvil. Es complicado.
Ya sin acelerar va la moto. Chacho, mira, sube sin acelerar, sin acelerar. Mire. Vamos a poner esto aquí que no... Están todas. Ahora mismo, si el muchacho viniera, pues iban para allá las vacas zumbando para la sierra ya a tomar por saco. Pero en medio no me... Muchacho no... Daros cuenta que ha estado aquí que llevan las vacas juntas 2 días, vamos, a ratos que no están juntas todo el día. Me han llamado para ahí todo el mundo. ¡Oh, se te van a preñar del toro avileño! Si las berrendas están todas preñadas y las otras también aquí ya no sé qué ha preñado. Donde hay metido una cosa ya no se puede meter otra. Ah, bueno, y está toda la gente con el mismo cuento, macho. Se te van a cruzar del avileño. Chacho, es que ¿cómo puede haber ganaderos que entiendan tan poco de ganado? Es que no lo entiendo. A mí que me lo digan urbanita me parece bien. Pero que me lo digan hasta ganadero, se te van a preñar las berrendas del avileño. Pero ¿cómo? Si tantas preñas que se va a preñar aquí ya. A buen día, macho, ¿cómo son? Yo sí que de paso no ando tonteando. Aquí tiene cada raza con su toro. No me gustan los cruces, los odio. Estoy totalmente en contra de los cruces. Va que charolesa, tiene charolesa, pues charolesa. Tiene limusina, limusina. Aquí cada toro con... Cada loco con su tema, puesto así, cada toro con su tema. Hay una cosa que estoy por encima de que está por encima, que no son mis principios. Mis principios son así. Cada raza con su toro. Esta que nació negra como una feria negra. La tenía que dejar con las avileñas. Pero no sé, hermana, mira, pues va con ella, daros cuenta. Mismo se está dando cuenta que es por su color. Qué raro que se separe de la... Esa no es, esa sí es de una berrenda. Pero vosotros creéis que estas vacas se quieren ir para arriba ya. Si quieren ir para la sierra, no aguantan para aquí. Todo el rato la alegre, ¿no veis la alegre? Es esa la que todo el rato está, corre para acá, corre para allá. Dicen que la cabra golosa para la cazuela y la vaca golosa también. Buen día, macho. Viento. Vientos del... Mira qué bonita está viento. Viento. Romerito, Romerito. Me dice otro ayer, no puede ser, te estás haciendo con muchas vacas. ¿Esto cómo que no puede ser? ¿Qué te pasa, Vilecha? Espérate. Cago en estas vacas, que se quieren ir. Mira qué bonita está con el campanillo que le he regalado. Que me regalaron, pero se lo regalé yo a ella. Chacho, esto era el hijo. Ahora mismo es el momento oportuno que las vacas zumbaban para la sierra. Pues se quieren ir. No quieren parar para aquí. Pues esta nació de una berrenda. La podía traer con las avileñas. Se daría aquí que es negra por el pelo simplemente.
Mirad qué guapa es mi preferida. Ahora con el campanillo nuevo, mirad, mirad. Chico, la JM. Mirad. Esta, ¿qué nombre le puedo poner? Malvarrosa, que es un nombre bonito, Malvarrosa. Lo voy a llamar Malvarrosa, hombre. Mirad qué bonita es. A mí me gusta esa vaca mucho. Esa es su mamá y es hermana de esta. Esa es su madre, la chaquetona. La vida de pastor es la mejor. Ay, Malvarrosa, Malvarrosa. ¿Qué nombre te he puesto más bonito? Malvarrosa, Malvarrosa. ¿A ti qué te pasa? Esta tenés que poner un nombre a 27. Su madre era muy vieja, hermana de Romerito, esta. Hombre, te voy a llamar Romera. Wendy, si es que esta tarde me siento inspirado en los nombres. Te llamarás Romera, por tu hermano Romerito. Aquella Malvarrosa. Ay, la Romera. Fíjate, le pegaba el nombre, ¿sabes? Yo lo teníamos cerca el nombre y no había caído. Romera. Ahora son esos momentos que se necesitaba mano de obra barata. Son de esos momentos que te acuerdas de los inmigrantes. Ahora es cuando necesitaba yo una mano de obra barata. O bien las metíamos en el cercado para mañana zumbar para allá. O se damos las dejo para aquí esta noche, que se harten bien y mañana pum, me las llevo. Mañana tengo que llevar la siosía, que no se puede estar. Está toda de esas, toda la alambra rota, está toda la alambra cortada. Esto es imposible. Esto es un... Es que el que va y corta el alambre en un día corta muchísima alambre, ¿sabes? Empiezan, cortan aquí, cortan allí, cortan mucha alambre. Entonces, luego ¿qué te hace? Que al ganadero pues te hace estar mucho, mucho tiempo arreglando la alambrada. Shh. Romera. Le eché el líquido de las costillas que te lo tiene pintado, le echamos a conciencia. Oh, qué gorda está esta muchacha, Oh, qué tía. A ver si estas tiran para arriba, porque estas gangosas, por la de esta de esa no vale, estos pastos no valen para nada. Esto es para verano, sí, para invierno nada. Aquí se quedan los caballos secos como tal más en estas de esas. Ay, Dios mío, me van tranquilizando. ¿Qué te pasa? La mejor vida que era de pasto. Mañana iremos a Descarga María de fiesta. Bueno, de fiesta, que inaugura ese muchacho el bar, ese seguidor. Chacho, la de gente que estoy trayendo aquí a los pueblos esto a vivir y a montar. Y gente emprendedora y trabajadora, Vientos del pueblo me llevan. Ay, Dios mío, qué vida esta, dale. Con la cabeza muy... Guijarro. Son nuevos, todos los crecen y no engordan. Tampoco esto se echa pienso. Tengo que empezar a echarle algo de pienso este invierno. Sí, me muero que me muera. Con la cabeza muy alta. La guapa. Chacho, está la luna casi llena ya, Tú pensás que la guapa. Ay, Dios mío, la mejor vida es esta.
Me dice uno, ¿pero para qué le pones un campanillo al toro? Digo, sí. Shh, que me vas a tirar la moto, tía. Estás jugando con 5.000 euros, muchacha. ¿Cómo suena el campanillo de la Pantoja, que le planté? Bueno, bien. ¡Qué sueño! ¡Ey! Por eso decía ese hombre que me iba a denunciar por grabarlo. Digo, hombre, me estás sacando, me estabas llevando las vacas una mañana para la carretera y no te grabo. Luego me decía el hombre, no pienses que te la estoy llevando para la carretera, me decía. No, yo no lo pienso, yo lo estoy viendo. A ver, daos cuenta que no comen, van andando. No sé qué le pasa esta tarde, están como yo que sé. Buen 10, macho. ¡Toma! ¡Buen 10! ¡Ey! No dais cuenta, no paran, no están las vacas, a gusto se quieren ir. Esto es como las personas, que cuando te llega la hora y ya no quieren aguantar aquí. Date cuenta de dónde va aquella. ¡Buen 10! Ahí va la alegre, siempre es ella, esa vaca a escaparse por todos lados. No comen, ellos todos unos valles y no paran a comer. Abuela, nada más está esperando de qué manera despistarse de mí y largarse. Pero que tampoco se van muy lejos, lo mismo se van a comer aquí, pero no quieren que esté yo hoy. Madre mía, todo el suelo de aceituna, mira. Todo negro de aceituna. No. A buen 10, macho, con esta. No, que no. No esta tarde están hoy las vacas, no están en condiciones de trabajar hoy la hierba. En estos momentos se acuerda uno de haber tenido un rifle, bomba, una para suelo. Ah, ¿quieres correr? Otra, bomba, para suelo. Madre mía, qué castigo de Dios nos va a caer. Mirad. Decidme a mí que esto no va a ser un castigo de Dios. Todo el suelo lleno de aceitunas tiras por el suelo. ¿Os dais cuenta las vacas que no paran a comer? Mirad. El aceite barata. Esto es un castigo de Dios, nos va a caer. O de la tierra, de la naturaleza, mirad. La gente pagando por el aceite. ¡Ah! No quieren mano de obra. Decían que la gente del campo éramos lo último. Pues ahora vamos a saber lo que es lo último. Chacho, con la alegre que no para esa vaca. Aquí vienen las negritas estas. De Baracaldo. Estas andan libremente. Daros cuenta que todo el mundo sabe que tienen esos collares. Te lo sabe media España. Y que en mi pueblo todavía hay gente que no sabe que eso que tienen los collares. Me voy para allá, mira las vacas irse para allá. Esto es increíble, ¿eh? Os lo digo yo, los animales que llevo toda la vida con ellos. Son así esta tarde, están como rabiosas. Es que no paran, van derecha a derecha, a ver si se escapan, se quieren ir para allí. Esta tarde no están por la labor. Y van a estar todo el rato así hasta que ya me cansen y o llamo al muchacho que baje los perros o nada. Nada más que intentar escaparse de mí, son así. Esto si no... Ahora no veis. Corriendo, es que no quieren parar, van, corre que te corre para acá, corre, ahora van al respetador corriendo. ¡Echa para allá! Me cago en 10. Cago en la madre que te trajo, con la comida que tienes para ahí. No quieren y no quieren, ¿eh? No quieren parar esta tarde, ¿eh? Qué barruntará el ganado, ¿eh? ¡Echa para allá! Pues ya me la quieren liar, estas se van a meterse por aquí y las otras se van a querer meter por ahí. Ellas se quieren ir para allá arriba. La estoy viendo yo, que no, el ganado esta tarde no quieren comer, quieren andar y ya está.
Si están a disgusto aquí, ya está, no puedes hacer nada. Voy a dejar y voy a llamar al muchacho que tenga los perros, que venga para acá, que estaban ahí para la sierra, pero ya. No quieren estar para aquí, ni nada, no quieren. El año pasado se tiraban para ir tardes enteras. ¡Ay, qué vida! ¿A dónde van ya? ¡Buen día! Chaquetona, ay, chaquetona. Chaca. Esta tarde se me tienen que escapar. Lo están haciendo para acá, se van extendiendo, se empiezan a extender. Ve aquella como va corriendo para allá sola. Se empiezan a extender para que no las puedas manejar. Entonces ya después ya se van cada una para su lado. Un coche. ¡Ay, que me cago en 10! Vamos a escondernos que no nos vea el del coche. Y después dice, están las vacas solas. Las vacas iban solas. En 10. ¿Dónde viene? Dice, pues estaban las vacas solas para allí y él no estaba. Allí yo no he visto a nadie. He pasado y no he visto a nadie. Me cago en la madre que te echó. ¿Dónde viene? Me cago en 10. A daros cuenta, han vuelto. No, esta a liármela. Cago en la madre que te. ¡Venga para allá! Buah, esto si no te espabila, estás a subirse. Esto los ganados es así, no están a gusto, no quieren y no quieren y no quieren. Por la luna, yo qué sé por qué será. Acá. Las conozco, los ganados hacen así, después se empiezan a extender para que llegue un momento que tú no puedas ya manejarla. Entonces en ese momento es cuando se te empiezan a alargar. La vida del pastor es así. Toda la gente no lo entiende, la gente piensa que los animales, hay días que se manejan muy bien, pero hay otros días que están como atrofiadas. Las cabras con el aire. ¿Dónde irás aquella? ¿Dónde irás, macho? Escapar. No paran. Lo digo yo que las conozco bien. Vamos, a las cabras, las ovejas y todos los animales son así. Se hacen eso, se extienden para que el dueño no las pueda manejar. Para allí se están para allá abajo, que para allí está todo vallado. Se han tirado para allí, se tiraban tardes enteras, no quieren esta tarde parar. Quieren ir. Estas están subiendo para arriba. Pasa que las avileñas tengo marcado el GPS hasta ahí. Yo solo voy a poner a estas vacas. No se puede estar con esto así, no se puede. Le voy a poner los collares sí o sí, se los tengo que poner. Un pueblo sin alambradas. ¡Ay, qué vida! ¿No veis? Me cago en la madre que... No hacemos nada, no somos nada, como canta la canción. ¿Quieren ir para allá arriba? Vamos, hija. Relojera. Vamos, relojera. Se hace el ganado va para acá, para allá, hasta que se te escapan y te la lían.
Vamos, mira. Aquellas han llegado, le han pitado los collares y para atrás. Mira. La cabeza muy alta. No vos metéis nunca, pastores, ni compré ganado ni finca, lo digo yo. Esto es la peor vida que existe, que llevo toda la vida con esto yo. La gente te cogen envidia, ¿por qué? Si esto no tenemos nada, no tenemos que trabajo. La finca, mira, se llenan de malezas si no las trabajas. Y el ganado tienes que estar con él todos los días. Tenía que haber tenido yo otro oficio, hombre. Me cago en 10. Me cago. A mí me cago en Madrid para allí. Ya está mejor. Por lo menos tendría un coche nuevo y muchas cosas. Corriendo, esas quieren escapar, ¿no? Buenas son. Abuel 10. Son lo que no hay, macho. Ay. Shh. Es que te pillé. Esto que bichas ahí, ¿eh? 10. Uy, dale. Esta noche, aunque las deje para allí durmiendo, se van a levantar de noche y se van a venir para allí. Porque hoy tienen el tiradero para allí. Son como las cabras y tienen que ir. Esto es como cuando la mujer te dice que te tires para el río, reza que no esté crecido. Pues está igual. El ganado, como se le meta en la cabeza un día de ir para un sitio, tienen que ir. ¡Ay, que vaya! Mañana temprano salen zumbando de aquí. No quieren estar las vacas para aquí. No quieren y no quieren. Malos pastos, luego están baboseados de las ovejas, el peor ganado que existe. Ahora van a recoger a patar ovejas, a ver si puede dar la vuelta por atrás. ¡Ay, que vaya! Luego aquí tenemos un problema en esta dehesa, que aquí, ahí hay estos son cañas de ganado. Y ahí donde está en la carretera, el cruce de la carretera, hay un descansadero de ganado. Pero es que ese descansadero tiene que ser natural, porque todos los animales que se escapan van allí. Viriato iba caminando para allá, todos los animales van a ese cruce de la carretera. Y yo creo que fue un descansadero de animales y sale otra caña que suba a Salamanca, otra que baja para Moralea, que después va para Madrid, y esta que va a Plasencia. Entonces, para mí que eso ha sido ancestralmente era un paradero de ganado. Y es que van todos los animales, van allí, las ovejas, todos los animales, a la carretera. Macho, yo es que no sé. Y ahí está, madre mía, tanto llamando a la Guardia Civil. ¿Cuánto ven allí? Un ganado, madre. Y es que van todos los animales allí, Pero desde que yo era niño siempre se nos escapaban los caballos allí. Los burros allí, las vacas allí, todos los animales allí, no sé por qué. Tienen ahí eso natural, o yo qué sé. Sale allí del restaurante como un loco. O tienen que quitar todo lo que tiene fuera en la vía pública. Es un problema, yo no sé, macho. Es un descansadero natural. Y los animales le tira eso. Y esta noche, aunque las deje allí, las vacas se van a largar. Las conozco. Tienen que llamar al operario para acá, que venga para acá con los perros. Mira que aquí cuchillejo y comida buena, pues nada. Las vacas se ve que no están a gusto, no las veis que están dando vueltas, no están a gusto. Ellas quieren irse a otro sitio. Y yo quiero tenerlas aquí cerca porque para allí no quiero que vayan. Mañana levántate a las 5 de la mañana y para acá por tu día, antes que las vacas se levanten. Ya para allá, me cago en la madre. Vamos, los que habéis andado con ganado sabéis que el ganado es así. Se ve claramente, nada más hay que ver las vacas como están, que no están tranquilas.
Luego al estar sin toro también las vacas lo detestan, andan peor. Mira que ya, como tiene los collares más bien que nada. Qué a gustito estoy. La noche y el día. Ay, qué bonita la Malvarrosa. Qué nombre le he puesto más bonito. Malvarrosa. Pues han cortado toda la alhambra para que no pueda meter las vacas. Y las mete y salen. Salen por un sitio, salen por otro, está toda la alhambra corta. Allí en la otra vez se las ha roto el portugués, no la preparan. Esto es alucinante. Ahora parece que se van asentando las vacas. Pues también se están dando cuenta que se está haciendo de noche. El ganado cuando más come al anochecer. Al anochecer el ganado aprieta, las cabras, vamos, se meten en los jarales, comen a boca llena. Ah, suena bien la pantoja. Ah, bueno, voy a dejaros, le voy a llamar al muchacho. Va a ser buena tarde.